Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de febrero del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. Después de atravesar el lago, llegaron a Genesaret, atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y los que lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Tan solo aquellos que tocaban los flecos de su manto quedaban curados. Bueno, pero qué fe también había por parte de aquellos que se acercaban al Señor. Y no eran pocos, eran muchos. Fíjese, se nos dice acá en este relato de Marcos, cuando atravesaron el lago de Genesaret, llegaron a la orilla, desembarcaron y ya la muchedumbre se convocaba y se congregaba en torno a la figura del Señor. Y les traían, por supuesto, de todos los lugares cercanos, pueblos, ciudades, ¿no? En fin, aquellos lugares donde estaba la gente, les traían los enfermos con la esperanza cierta, fundada en la fe que tenían en Jesús. Fíjese, acá había fe, esto es capital, ¿eh? ¿Y qué creían ellos? Y bueno, esto que decimos, que con solo tocar el borde de su manto quedaban curados. Y muchos quedaban curados, aquellos que tocaban los flecos del manto del Señor. El contacto con el Señor. Claro, si hay fe, naturalmente. Y ese contacto con el Señor es el contacto con la vida. Y una vida que permanece, que nunca deja de ser, porque Él es la vida. Un contacto con todo aquello que para nosotros tiene dispuesto el Dios que nos ama y en Cristo Jesús lo demuestra. Nosotros, por ejemplo, hermanos, y bueno, integrémonos a esa cantidad de gente que se acercaba a Jesús. ¿Usted se ha acercado al Señor? Para empezar, fíjese, usted ha tenido con el Señor, si realmente es un creyente, un fiel seguidor y servidor del Señor, ha tenido con Él, primero que nada, un contacto personal. Entonces usted ya sabe a quién debe acudir. Aquel que en usted generó algo que es proverbial y debe serlo en todo cristiano. La alegría, el gozo del corazón, esa alegría interior que permanece para siempre. Eso es causado por ese encuentro personal con el Señor. El Señor se ha acercado a usted, el Señor se ha dejado encontrar, y usted, que lo buscaba también, en cierto sentido, lo ha encontrado. Y ahora que lo ha encontrado, bueno, se ha abrazado Él y en Él está depositada toda su confianza, su fe. Esa fe que, siendo activada en el amor y por el amor, lo acerca cada vez más a su Señor. Y hace que ese contacto primero sea definitivo y que todos los contactos consecuentes posteriores sean cada vez más frecuentes con el Señor. Nos acercamos al Señor. Mire, nos acercamos tanto, debemos hacerlo, que finalmente se puede decir que el Señor termina habitando adentro de nosotros y genera en nosotros ese entusiasmo que posibilita el cumplimiento del mandato santo, el amor al otro, la cercanía, la proximidad a todos, sin huir de nadie. Usted es portador de un Dios, usted es portador del Señor. El Señor se encontró o lo encontró a usted. Y el Señor va siempre con usted. Y usted siempre lleva al Señor. Y ese es el motivo de una alegría que nunca deja de ser. Y los contactos suyos con el Señor siguen siendo siempre permanentes, habituales, ya una costumbre.
al escuchar su palabra, por ejemplo, al comulgar, al comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor. Mire qué contacto que tenemos con Él, mire qué cercanía, mire qué asistencia de parte de aquel que es nuestra vida. En todo aquello, hermanos, en la misión que tiene todo cristiano, dijimos usted por el entusiasmo nuevo, usted es portador de ese Dios que usted proclama y lo conoce porque Él está en usted, es el lugar donde Él quiere habitar, donde mora el Señor. Y en esa misión usted se encuentra realmente unido al Señor, de manera tal que el contacto es permanente. Proclamar el nombre de aquel que es la salud de todos, que ha sido la salud suya y lo sigue siendo, y que es para usted la vida en la cual usted va a permanecer definitivamente. Todo esto anticipado por el Señor de la vida, el Señor de la gloria. Usted forma parte, haga de cuenta que forma parte de esta muchedumbre que nos relata el Evangelio de Marcos. Estaba entre todos aquellos que se acercaron al Señor y tocaron, algunos de un modo más lejano, los flecos de su manto. Algunos quizás quisieron o pudieron tocar al Señor. Pero en todos los casos del Señor y de su indumentaria santa, ¿qué surgió? La virtud curativa, el poder curativo del Señor, el poder de Dios que habita en Él. Fíjese que en alguna oportunidad comentamos cuando Jesús dice a aquellos que lo cuestionaban por llamarse hijos de Dios o por llamarse a sí propio lo que verdaderamente era hijo de Dios, lo entendían como un blasfemo, un profano. Y no, era el Hijo de Dios, pero por supuesto. Y el poder de Dios y las cosas que Dios hacía en Cristo Jesús daban testimonio de la procedencia divina de nuestro Señor. Y este poder se manifiesta en esa curación que hace de todos aquellos que están enfermos, que están leprosos, ciegos, paralíticos, todo esto que leemos a propósito de la gestión salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, acerquémonos, nos hemos acercado por la fe, estamos cerca del Señor, queremos estar cada vez más cerca, unidos definitivamente a Él. Y finalmente, iremos al lugar donde el Señor nos conduce, que es nada más ni nada menos que la plenitud de la vida sana, en gloria, de la vida que Dios quiere para sus hijos. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba reflexionando que una de las cosas que uno aprecia en esta vida es la salud. ¿Y para qué quieres la salud? Pues porque eso te hace sentir bien, feliz. Y por lo tanto quiere uno la felicidad. ¿Y dónde la va a encontrar? En este mundo todo es efímero, pero en cambio, al lado de Jesús hay vida, hay salud y sobre todo hay eternidad, una felicidad eterna. Y qué curioso, nada más con un pequeño detalle, solo tocar los flecos de su manto. Verdaderamente, Patricia, la plenitud de la salud, cuerpo, alma y espíritu, como nos dice San Pablo. Esa plenitud se da en el contacto con nuestro Señor. Un contacto que debe ser cotidiano y que lo tenemos, si verdaderamente lo seguimos y estamos con Él y finalmente en Él, porque Él siempre está con nosotros, nunca deja de estar. A Él apelamos y en Él tenemos siempre la respuesta para la vida. Y como vos bien decís, para una vida nueva, en plena salud y con la eternidad siempre como objetivo. Diríamos de máxima, sí, no, finalmente sí lo es y es único, porque la eternidad guarda a todos aquellos que tienen ese contacto con el Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de sanidad, tu espíritu de vida, tu espíritu de eternidad, Señor. Sabemos que en ti está ese espíritu, que tú lo comunicas, y eso pedimos, y eso sabemos que recibimos en tu nombre, Jesús.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.